Monseñor, reciba usted el cordial saludo de parte de los medios de comunicación local del municipio del Vital. Bienvenido al Canal 9. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a usted y a todos los televidentes. Que el Señor nos preceda siempre en todas nuestras luchas y en todas nuestras fatigas. Ustedes como autoridades eclesiásticas del Centro del Departamento de Huila, su posición frente a esos megaproyectos, de esa posición que tiene la Iglesia frente a ese tema. Mire, yo llegué hace 3 años al Huila. Nunca había puesto pie en el Huila. Yo llegué y había escuchado así, muy de pasada, hablar del Quimbo. Pero había escuchado fundamentalmente hablar bien del Quimbo y había escuchado que había una oposición que muchas veces parecía a algunos injusta frente a la realidad del Quimbo. Así llegué yo a la diócesis y uno de los obispos de Garzón, que fue obispo de Garzón, me dijo: Fabio, llegas a la diócesis en un momento muy difícil, porque llegas en el momento en que tienes que afrontar una problemática muy grande frente a la represa del Quimbo. Ya era, o es un obispo mayor, es un obispo que había estado aquí hace muchos años y que dijo que él había pasado muy bien en esta diócesis, pero que veía que los problemas de ahora eran mucho más serios. Yo en un primer momento dije, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con el Quimbo. Y todo aparentemente eran proyectos extraordinarios. Cuando a mí me empezaron a vender la idea, me dijeron, las casas que va a construir el Quimbo son mucho mejores de las casas que dejarán los campesinos. Me mostraban el proyecto y yo efectivamente veía que era mejor una cosa que otra. Después ya empecé a meterme más seriamente, a escuchar las voces de los campesinos, a escuchar las promesas no cumplidas de la empresa, y ya me empecé a preocupar. Y ya empecé a entrar más seriamente en la realidad. Y lo primero que me encuentro es que todos son promesas, que tuvieron en cuenta una parte de la población y otra no. ¿A quiénes tuvieron en cuenta? A los propietarios. Pero en ningún momento se les pasó por la cabeza, y yo no sé si se les pasó por la cabeza, o a lo mejor se les pasó por la cabeza, pero como significaba indemnizaciones mucho mayores y mucho más grandes, no tuvieron en cuenta solamente a los propietarios de tierras, sino a los que vivían de su trabajo en el Quimbo, y de que toda la vida, aunque no eran propietarios, habían trabajado en esta zona, y de ahí venía el sostenimiento de la familia y la realización de la familia. Esos no fueron tenidos en cuenta. ¿Por qué? Porque no eran propietarios. Y aquí es el primer cuestionamiento mío a todos estos proyectos. Porque a mí alguien a alto nivel me acusó de no estar de acuerdo con el desarrollo de los pueblos. Y yo tengo que decir con mucha fuerza que no es que no esté de acuerdo con el desarrollo, que el desarrollo tiene que tener en cuenta primero la persona humana y después el aspecto económico. Y eso es lo que aquí nunca se ha planteado. Aquí lo importante no es el hombre, sino el dinero. Aquí lo importante no es la persona humana, sino lo que produzca el proyecto. Y en la medida en que me he ido acercando al proyecto, me crean
mucho más interrogantes y muchas más dificultades frente al mismo proyecto. Lo primero que tengo que decir, y que me parece dificilísimo de afrontar, es que la vida, dicen, de una represa es de 50 años. Después la represa ya no produce lo que se necesita. Pero después de que ha prestado su servicio la represa, las tierras no sirven para nada. Necesitarían muchos años, pero no 100, ni 200, ni 300, sino muchos más años para poder volver a ser fértiles como eran estas tierras. De tal manera que un proyecto económico a 50 años, con tanto atropello hacia las personas, yo empiezo y sigo cuestionándomelo. Después, cuando me he acercado, me doy cuenta de que efectivamente aquí ha habido muchos manejos arbitrarios, muchas situaciones muy tristes de afrontar. Me parece terrible, por ejemplo, que lo primero fue acercarse a negociar con las personas sin que las personas tuvieran asesoría para nada y simplemente les propusieran que les compraban cuanto antes, porque después estas tierras iban a ser declaradas de interés social y entonces era obligación venderlas y seguramente en ese momento a un precio más económico. Con estas verdades a medias, muchos campesinos terminaron vendiendo. Pero, ¿con qué punto de partida? Solamente se tenía en cuenta el avalúo catastral y la empresa no ofrecía más del 60% del avalúo catastral. Pero con la amenaza de que o se daba o se perdía, o se daba o tendría que ser más barato, muchos se apresuraron a vender. Después, otros que no vendieron entonces optaron por una compensación que todos esperábamos fuera para quedar viviendo mucho mejor que lo que se vivía antes. Y esto no ha sido realidad. Primero, tuvieron que salir de sus tierras. Este es el momento en que todavía no tienen documento de propiedad de la nueva vivienda, de la nueva propiedad. No lo tienen. No solamente no es propio el lugar donde se han pasado todavía, sino que cuando se pasaron no había luz. Como toda esta gente pertenecía al Cisben y algunos fueron trasladados de un municipio a otro, en este momento no tienen ni siquiera salud. Lo mismo pasaba con la educación. Y todo esto acomodando de tal manera las leyes y que se los permitía el Estado, cambiando si era necesario las leyes, acomodando una figura de restitución anticipada de predios que iban con un juez, les leían la nueva ley de restitución anticipada de tierras, los hacían salir si era necesario con el ESMAD y después inmediatamente en su presencia les arrasaban la vivienda para transportarlos a la fuerza al nuevo asentamiento. Muchos fueron trasladados así. Todo porque había que empezar cuanto antes a inundar las tierras. Y esto es lo que se llama desarrollo, y yo me permito decir, cuando hay atropello de la persona humana, el desarrollo no existe. Y si todo está precisamente porque desde arriba ya decidieron que esto tiene que ser inundado, esto a mí me preocupa mucho. Me preocupa más cuando ahora nosotros tenemos que esperar
otras 7 represas en el sur del Huila, en el territorio de la diócesis de Garzón. Naturalmente, como ya empiezan a ver ellos la empresa que no les va a ser tan fácil, quieren empezar a cambiar determinados términos. Ya no quieren hablar de represas, sino de embalses, que al fin y al cabo es la misma cosa. Aunque sean más pequeños, son nuevas personas desterradas, nuevas personas que, viviendo al margen siempre del río Magdalena, han logrado su sustento, y que sacándolos del margen del río Magdalena van a vivir en situaciones iguales o peores de las que ya están viviendo los desplazados del Quimbo. Esto a mí cada vez me preocupa más. Me preocupa más la ausencia de los políticos del Huila. Yo no me lo explico, no sé qué pasa ahí. Cómo los grandes ausentes están siendo los que en estas últimas semanas están pidiendo desesperados por todas partes que voten por ellos, cuando ellos no acompañaron a su pueblo en los momentos más difíciles que habían vivido. Y hoy ya escucho que muchos quieren tomar como bandera de batalla el no permitir más represas en el Huila. Si eso lo hacen, bienvenidos, y ojalá así sea. Pero infortunadamente, esto viene ya con problemas que nos está engendrando esta situación del Quimbo. A mí me preocupa cómo el expresidente Uribe incluso lanzó a los políticos del Huila al agua cuando le hicieron la pregunta para el Quimbo, y él todo lo que dijo fue: los políticos del Huila me afirmaron que era la mejor solución y me la exigieron. De tal manera que aquí esa disculpa de Uribe, no sé si sea cierta o verdadera, a mí sí me ha llamado mucho la atención, porque efectivamente ahora estamos pagando las consecuencias de lo que ellos hicieron. Y no sé, pero no puedo acusar a nadie, absolutamente a nadie. Pero yo me hago simplemente una pregunta: ¿esto lo hicieron gratuitamente? ¿O qué compensación les dieron? Porque cuando uno ve la historia de la represa del Quimbo, se da cuenta que años atrás el gobierno la decretó inviable y prohibió hacer la represa del Quimbo. Pero cuando vino la crisis de la represa de Betania, la empresa decía que la única manera de recuperar en parte Betania era precisamente abrir el Quimbo, e hizo todo lo posible porque se reabriera el Quimbo, y el Quimbo, que había sido negado, posteriormente fue aceptado. Ya se habían hecho los estudios no solamente no era viable, sino que era peor el perjuicio que el beneficio que causaba. Sin embargo, como los intereses eran otros, se abrió la puerta y el Quimbo hoy es una realidad, con todos los atropellos que se han dado, porque han sido muchos los atropellos que se dan. Hemos hablado de toda la cuestión social, pero es que me da hasta tristeza y me da ganas de llorar cuando tenemos que ver el problema ecológico, cuando tenemos que ver la devastación de nuestra tierra, cuando tenemos que ver, cuando pasamos por estas tierras, el cementerio de árboles,
cuando tenemos que ver que bajo el Quimbo van a quedar enterradas cantidades de toneladas de biomasa que engendrarán metano y gas carbónico que contaminarán más la tierra y ayudarán más al calentamiento global. Todo se dijo, y antes de que todo se empezara a hacer, antes de que se empezara la inundación, y el gobierno no solamente se hizo el sordo, sino que les colaboró para que cuanto antes empezaran la inundación, aun cuando fuera pasándose por encima leyes establecidas y quitándole la autoridad a los cuerpos regionales para poder pasarse por encima de todo y hacer que en el Huila se hiciera lo que la empresa quería. Hay muchas formas de tiranía y esta es una forma de tiranía, la tiranía de la economía contra el hombre y sobre todo contra el hombre débil. Estamos frente a una realidad a partir de la encíclica del Papa Francisco, la Laudato Si. Eso sí que aquí no se ha cumplido. Sobre todo no se ha cumplido en varias cosas. Primero, el cuidado de la casa común aquí no se cumple. En segundo lugar, la ecología humana aquí tampoco se da, porque el Papa no habla de la ecología por la ecología, sino la ecología teniendo como fundamento al hombre. Y aquí el primero que ha salido atropellado es el hombre. También incluso tengo que decir que simplemente como un signo de todos los atropellos que se han dado, la iglesia también vino atropellada. Y la iglesia vino atropellada porque con ella nunca se negoció la capilla de San José de Belén, nunca, porque la empresa en un primer momento no aceptó que la propiedad era nuestra, nunca se preguntó, partió de la base de que la propiedad de esa capilla era del gobierno. Cuando les mostramos las escrituras, empezaron a poner en duda las escrituras. Y cuando lo último es que quisieron negar toda la cuestión de registro de la misma escritura, solo para sacar ventajas. Esa capilla nunca fue negociada con la iglesia, nunca, ya está inundada. Y sin embargo, todos le colaboraron para que también ese atropello se diera. Incluso el Tribunal Superior del Huila dio orden, como en los tiempos de barbarie del siglo V, de romper las puertas y sacar todas las cosas. Este es el momento, eso fue el 11 de agosto, este es el momento en que el obispo todavía no sabe dónde fueron a parar las cosas. Ellos dicen que las tienen, yo no sé ni dónde ni cuáles son las cosas que sacaron de la capilla. Naturalmente, eso es simplemente un signo de todos los atropellos que hicieron con la gente, pero es un signo de barbarie. Cuando nosotros pensábamos que los bárbaros hacía tiempos que habían pasado en la historia, nos encontramos que no son solamente del siglo V, sino que también en los comienzos del siglo XXI tenemos nuevos bárbaros con un problema grave, amparados por la ley. ¿Cómo ha sido ese mensaje precisamente recepcionado por la gente, por los fieles? ¿Ha habido indiferencia o por el contrario sí han recepcionado bien? No, gracias a Dios estamos encontrando eco. Estamos encontrando eco y espero que nos unamos. Yo siempre quiero partir de esto. Todo esto se tiene que hacer sin violencia. Yo no estaré nunca presente mientras se den actos de violencia. Eso yo no lo acepto. Pero
es necesario reclamar los derechos y los derechos de los pobres de manera fundamental. Y ahí estaré en la lucha. Finalmente, Monseñor, un mensaje precisamente a toda la comunidad del centro y sur del departamento de Huila para que de alguna manera se manifiesten y defiendan el territorio. Yo les digo una cosa, yo no soy huilense, pero sí quiero el Huila. Y estoy interesado en defender al Huila. Yo desde el primer día, el día de mi posesión, le pedí al Huila que me adoptara como hijo de esta tierra. Y por eso la llevo ya en el corazón y por eso la quiero defender. Pero por eso llamo a los que nacieron aquí a que con mayor razón se unan en la defensa de su propio patrimonio. De su propio patrimonio. Yo no quiero que en el futuro se pueda decir que el Huila es riquísimo, pero que las riquezas del Huila se van para otra parte. Yo quiero un Huila rico, pero no quiero unos huilenses pobres. Y lo que estamos haciendo ahora es contribuyendo a que el Huila sea rico, pero los huilenses sean pobres. Aquí manos a la obra. Aquí unidad entre nosotros. Unidad entre nosotros. Aquí seriedad en los procesos. Y quiero pedir dos cosas inicialmente. Que pensemos en el bien común, que cada uno no quiera solamente solucionar el problema personal, sino que busquemos solucionar el problema del Huila, es lo primero. Por lo tanto, necesitamos asesorarnos, y la diócesis está pensando colocar cuanto antes un grupo de asesores que nos ayuden frente a estos conflictos que se vienen y frente a estas negociaciones de tierra que ya son inminentes. Algunas incluso, infortunadamente, ya se han dado para las nuevas represas. Y en segundo lugar, les pido el favor de que a partir de ahora, ni un solo documento firmado, ni siquiera una lista de asistencia, que no tengan, la empresa no tenga ni una firma de ningún huilense, porque eso después ellos en otras reuniones lo anexan esas firmas para decir que la comunidad está de acuerdo con sus intereses. Entonces esas dos cosas les pido: asesoría y ni una sola firma, ni siquiera firma para decir que yo estuve presente en una reunión. Eso sería muy bueno que todos lo tuvieran en cuenta como plan para comenzar nuestra lucha. Monseñor, y el mensaje entonces para nuestros hermanos hospitaleños que obviamente pues nos siguen y hoy pues estarán muy pendientes de esta entrevista. A los hermanos del Pital, que los quiero, que son parte de mi corazón porque son parte de mis ovejas, y que nos unamos en Jesucristo. Yo esto quiero dejarlo claro. Esto no es simplemente una lucha social y política, es una lucha desde el Evangelio. Y eso me parece importantísimo que todos lo tengamos claro. Es desde la persona de Jesús. Porque yo tengo que decirles y afirmarles una cosa. Yo frente a este problema me siento como David frente a Goliat. Me siento igualito. Los poderosos y los potentes son ellos. Yo soy nadie frente a ellos. Pero yo tengo que decir lo mismo que decía David en ese momento. Tú vienes contra mí con todo tu poder, con toda tu potencia, con todo lo que tienes. Yo voy contra ti sin nada, pero con el Señor de los ejércitos, con el fuerte, con el poderoso, con Él voy. Y entonces yo espero que así también yo pueda encontrar un guijarro, porque es a partir de un guijarro
y con una tontería de una cauchera, como David logra vencer a Goliat. Yo espero encontrarme el guijarro, no sé dónde, no sé cómo, y la cauchera para poder derrotar al enemigo. Eso lo hago desde la fe y no desde ningún otro punto de vista.